Muy buenas tardes, qué gusto volver a encontrarnos con cada uno de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Es una bendición de Dios poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, entendiendo que en este tiempo el Señor nos está llevando a reformar de alguna manera lo que hemos estado haciendo durante ya un buen tiempo. Queremos compartir con ustedes esta palabra. Le pedimos que esté atento a ella y poder pedirle al Espíritu Santo que haga una obra completa en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, agradecido, Señor, estamos contigo. Y gracias porque durante todo este tiempo, Señor, tú te has encargado de nosotros. Tú, Señor, has provisto a nuestras vidas, Padre. Tú nos has sustentado, Señor. Has impartido esperanza, has impartido fe, Señor. Y hemos visto tu mano de poder. Hoy, Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús y oramos para que la revelación de tu palabra, Señor, esté fluyendo a través de estos medios, Señor, de comunicación. Gracias por tu Espíritu Santo, porque no tiene límites, Señor. El Espíritu Santo obra como Él quiere. Y hoy damos, Señor, esa libertad en el nombre de Jesús para que obre a través de su bendita palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Quiero compartir con ustedes un tema y basado en la palabra de Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 24. Yo le puse este tema por mencionar un nombre. Le puse "Actúas o te mueres". Y tal vez pudiéramos ver que a lo mejor el tema es un poco fuerte, pero bueno, pensando y viendo el pasaje que vamos a estar analizando en esta hora, pues ese tema cae muy bien en lo que el Señor va a estar hablando a nuestras vidas. ¿Actúas o te mueres? Segundo libro de los Crónicas, capítulo 1, verso del 1 en adelante. Voy a ir leyendo algunos pasajes y conforme vayamos avanzando vamos a ir meditando en la palabra. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de la tribu de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás.
y salvarás. ¿Actúas o te mueres? En la Biblia encontramos la vida de este hombre llamado Josafat. Él fue un tataranieto del rey David, y en ese momento él era el rey de Judá. Y me llama la atención que durante el tiempo de su reinado, su nación enfrentó una invasión de un gran ejército. Escucha, algo similar a lo que pasa en el mundo hoy. Hay una invasión, hay algo que está perturbando, algo que está reacomodando en este momento en todo el mundo. Y continúa diciendo el pasaje que este ejército estaba formado por moabitas, por amonitas, por edomitas. Las tres naciones mencionadas aquí en este pasaje eran antiguos amigos del pueblo de Israel y vivían al otro lado del río Jordán. Algo que es digno de mencionar es que este hecho, lo que estaban viviendo en ese momento, ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba en época de paz. No había ninguna clase de conflicto. Era un tiempo, por así decirlo, de victoria espiritual, y ocurrió justo después de logros importantes de este rey llamado Josafat. Había logros importantes en su vida. Ahora, hay similitud también en lo que sucede hoy. Pareciera que nadie esperaba que esto estuviera sucediendo. Pareciera que estuviéramos en una etapa en donde nunca nos imaginamos lo que pudiera estar pasando en este momento. Ahora, vayamos a la palabra y veamos qué fue lo que hizo Josafat, cómo reaccionó, cómo él tomó las cosas, qué pasos dio para poder sacar adelante lo que él estaba viviendo. Josafat hizo la misma cosa que todos nosotros debemos hacer cuando nos enfrentamos a situaciones inesperadas, cuando nos enfrentamos a cosas y a toda clase de dificultades. Josafat hizo lo mismo que todo cristiano debería hacer. Decidió acudir a Dios en busca de ayuda. Decidió ir a Dios en busca de respuestas. Decidió refugiarse en el Señor. Y aquí es donde vemos de quién estamos dependiendo. Y aquí es donde comprobamos hacia quién estamos corriendo, en quién estamos confiando y qué clase de vida estamos edificando cuando se presentan esta clase de situaciones. Ese ataque contra la nación de Israel es un símbolo de los ataques que enfrentamos día con día. Es un símbolo de los ataques que nosotros estamos enfrentando en este momento. Pudiera decir como ejemplo, como la muerte de algún familiar, como la misma cuarentena que estamos pasando. Pudiéramos decir la pérdida del trabajo en el cual depositábamos toda la confianza y creíamos que ahí estaba, que era algo que no iba a ser quitado. En fin, podemos enumerar muchos ejemplos en la palabra. Pero lo peor del caso es que estos ataques, estas situaciones, estas circunstancias se presentan cuando menos las esperas. Como en el caso del rey Josafat y el pueblo de Israel, había un tiempo de paz, como lo que estamos viviendo en este día, cuando estamos pasando por situaciones que no imaginábamos que íbamos a pasar. La forma de hacer iglesia en este tiempo, ¿cuándo íbamos nosotros a pensar que la forma de hacer iglesia iba a ser como la que hoy estamos ejecutando, como la que hoy estamos haciendo? ¿Cuándo iba a venir eso a nuestra mente? Y es precisamente cuando pensabas que todo estaba bien, cuando creías que tus planes estaban bien, cuando tenías proyectos o tenías planes de vida. Es precisamente en ese momento que nos damos cuenta que necesitamos de Dios.
Y este pasaje encontramos lecciones muy importantes que debiéramos poner en práctica en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba. Porque creo que los tiempos difíciles son una oportunidad. ¿Pudieras decir eso conmigo? Los tiempos difíciles son una oportunidad. ¿Para qué? Para entender lo frágiles que somos, para entender la fragilidad que hay en nuestras vidas. Versículo 1 y 2 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Llegó la noticia, y aquí estaban en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Escucha, los problemas siempre se presentan tarde o temprano, pero siempre llegan. De una o de otra manera siempre llegan. Con mucha frecuencia pareciera que en ocasiones, a nuestro parecer, se aliaran en contra de nosotros o no esperábamos que eso sucediera. Es decir, no tenemos muchas veces que salir a buscarlos, más bien pareciera que ellos mismos son o vienen hacia nosotros, salen a nuestro encuentro. Aunque a veces muchas personas viven de tal manera que constantemente los están buscando. Algunos afirman que los problemas vienen a causa del pecado. Sin embargo, yo creo que no siempre es así. En el caso de Josafat no había hecho nada para provocar a sus enemigos. El versículo 2 nos indica que el ejército se encontraba todavía a cierta distancia. Es decir, tenían un poco de tiempo para prepararse y hacer algo al respecto a lo que venía. Muchas veces nosotros no tenemos, por decirlo así, ese lujo de prepararnos. Los conflictos y los problemas se presentan a veces como ladrones y sin ningún aviso. Pero entendemos que ese tipo de situaciones a nosotros nos permiten entender que los problemas son una oportunidad para saber también qué hay dentro de nosotros, qué se está moviendo dentro de nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Yo veo en este hombre llamado Josafat una respuesta muy natural a lo que él estaba viviendo. Dice: Josafat tuvo temor. Y personalmente creo que hay situaciones, que hay cosas complicadas, que hay cosas difíciles que producen temor en nosotros. Desastres, muertes, situaciones inseguras. Una respuesta espiritual fue lo que él pudo hallar. Dice la palabra: humilló su rostro para buscar a Jehová. Se reunieron para pedir socorro a Jehová. Fueron y consultaron a Jehová. Y vemos esa respuesta de Josafat. ¿Por qué? Porque los tiempos difíciles, porque los tiempos complicados son una oportunidad para acudir al Señor. Son una oportunidad, amada iglesia, para entender que necesitamos rectificar el camino. Para entender que si estabas conduciéndote hacia un lugar y de una manera, pues puedas rectificar y darte cuenta que hay cosas que corregir, hay cosas que cambiar, hay cosas que redireccionar en nuestra vida. Son una oportunidad para acudir al Señor.
Versículo 4 en adelante dice: y enseguida en este pasaje nosotros nos damos cuenta y encontramos una oración que muchas veces olvidamos hacer, como en este caso lo hizo el rey Josafat. Encontramos una oración en donde surge una vida que busca a Dios, que no busca respuestas en otros lugares, que no se deja amedrentar por lo que está sucediendo, sino que una vida que busca de Dios. Inicia también en él, en su propia vida, una negación, es decir, algo estaba sucediendo que tuvo que frenar y tuvo que meterse en ayuno, una negación a sí mismo. Y de esa oración surge una profunda conciencia de la impotencia. Cuando vas y buscas a Dios con esa intensidad, y vas y buscas a Dios y hay un reconocimiento en tu vida, te das cuenta que hay una impotencia. El rey Josafat no se avergonzó en humillarse ante Dios frente a todo el pueblo que lo estaba viendo. No se avergonzó. Pienso que hoy en día a algunos les da pena hasta orar en público. Pienso que hoy en día algunos todavía sienten vergüenza en decir que son cristianos o que asisten a determinada reunión. Pero en esta oración vemos a un Josafat y a un pueblo reconociendo la soberanía de Dios. Versículo número 6, usted lo puede ver ahí en la palabra. Estaba reconociendo que Dios como soberano tenía todo bajo control, y Él siempre tiene todo bajo control. Todas las cosas están determinadas por Él, nada se escapa de su control. Tú y yo estamos seguros que hemos creído en su promesa. Él empieza a reflexionar en esta oración también en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios que ha mostrado en el pasado, que ha mostrado en tiempo anterior. Versículo 7 dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Tenemos que acordarnos de la obra del Señor, de lo que ha hecho en el pasado, y darnos cuenta que su fidelidad siempre ha estado ahí, que su ayuda siempre ha estado disponible, que su favor siempre ha estado disponible, y que Él es fiel y verdadero y siempre cumple su bendita palabra. Y algo muy importante, se da cuenta también de una realidad. Es decir, no niega la realidad, no niega lo que escuchó. Viene una multitud contra ti, no niega lo que él está oyendo. Y escucha, la fe nunca niega las realidades. La fe está llamada a caminar por encima de las realidades, por encima de lo que tú pudieras estar pasando o lo que pudiéramos estar pasando en este día. Él está admitiendo su debilidad, está admitiendo su impotencia, está admitiendo que hay confusión en su corazón, hay confusión en su mente. Y a la mayoría de nosotros nos gusta que muchas veces los demás nos vean fuertes, nada está sucediendo. Nos gusta que nos vean siempre en una condición. Nos gusta que la gente piense que tenemos el control de todas las cosas. Nos entusiasma el hecho de saber y mostrarnos frente a los demás que no sucede nada. Y ahí hay una apariencia. Él vio ahí su propia debilidad, su propia confusión. A veces nos gusta pensar que tenemos todas las respuestas y damos una apariencia de que hay respuesta hacia todo lo que estamos viviendo. Eso, mi amado amigo, se llama orgullo. Y es el primer obstáculo, es el obstáculo número 1 cuando nosotros oramos, nos acercamos a Dios como nación, como ciudad, como iglesia. Ese es el primer obstáculo cuando nosotros tenemos orgullo. Creo que en ocasiones hay actitudes equivocadas,
hay presunción en nuestras propias vidas, en nuestros propios corazones. Es decir, hay sentimientos de héroes auténticos, de que tenemos todo bajo control, de que somos invencibles. Hay otros que tratan de ignorar el asunto y dicen, no pasa nada. Otros lo minimizan de alguna manera y dicen, no pasa nada. Otros comentan, bueno, esto ya pasará. Y así pudiéramos seguir diciendo algunas otras cosas. Pero hay algo que me llama la atención en este pasaje. Y es precisamente el hecho de esperar pacientemente. Versículo número 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ahí hay una espera. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde la rapidez es un valor necesario y donde impera la impaciencia. Todo lo queremos de una manera rápida. Queremos lo que queremos en el momento que lo estamos solicitando. Tenemos la actitud muchas veces de decir, Señor, dame la paciencia, pero dámela ahora mismo. Y tenemos esa clase de actitud frente a muchas circunstancias. Los tiempos difíciles son oportunidades para que nosotros veamos las respuestas de Dios, para experimentar la respuesta del Señor. Versículo 14 dice, y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Escucha, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra no es tuya, la guerra no es mía, la guerra es de Dios. Y el Señor ya ganó esa guerra. Mañana, dicen, descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Dice la instrucción de Dios para nosotros este tiempo: paraos, estad quietos. Ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué palabra tan tremenda y qué palabra de fe para ti y para mí en este tiempo. Es un hecho en este pasaje, y en esta ocasión Dios usa un hombre para comunicar la respuesta, como en muchas ocasiones lo vemos a lo largo de la Escritura. Dios usa a los hombres para comunicar la respuesta, porque el Señor tiene multiformes maneras de comunicar su voluntad. La respuesta de Dios produce un alivio, un descanso. Ellos esperaron la respuesta de Dios y vino sobre ellos. En el verso 15 tú lo puedes seguir ahí en la palabra, y dijo: oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así. Las respuestas de Dios fortalecen. Las respuestas de Dios inyectan ánimo, inyectan esperanza para poder enfrentar este tiempo, para poder enfrentar esta circunstancia. Te animo a que le creas a Dios. Enfrenta cada circunstancia que estés viviendo ahí en tu casa, en tu empresa, en tu trabajo, confiado y determinado que el Dios Todopoderoso está contigo, que el Dios Todopoderoso saldrá a tu encuentro. Él nos asegura la victoria. Jesús dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Los conflictos son una oportunidad
para que nosotros actuemos en fe, para que nos levantemos en fe en el nombre de Jesús. Encuentro en este pasaje que después de esta poderosa oración y la respuesta inmediata de Dios a este hombre llamado Josafat y al pueblo de Israel, solo les restaba una cosa: actuar. Y eso es exactamente lo que hicieron. Y creo que de la misma manera nosotros debemos hacer hoy. Tenemos que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Adorando a Dios. Verso 18 al 19. Y encuentras en la palabra lo que ellos hicieron. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Adoraron a Jehová. Verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Adorar a Dios. ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Cuándo se nos ocurrió que podrías adorar a Dios ante cualquier situación de desesperación, ante cualquier situación de crisis, ante cualquier situación de pandemia? ¿Cuándo se te había ocurrido adorar a Dios en medio de esa situación? Parece que los grandes héroes bíblicos que encontramos, Pablo, por ejemplo, o Job, conocieron este secreto. La alabanza y la adoración son armas letales en medio de toda crisis, en medio de toda circunstancia. Levántate y adora a Dios. Levanta una canción de júbilo en medio de la crisis o en medio del problema. Adorar a Dios es muy importante, pero también actuar con firmeza y actuar con determinación. Versículo número 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pareciera que muchas veces tenemos el síndrome de Gedeón. Le pedimos a Dios le pedimos al Señor una prueba. Le pedimos al Señor que nos muestre su voluntad. Le pedimos al Señor que confirme su voluntad. Dios no tiene que confirmar lo que ya claramente ha manifestado. Él exige obediencia. Los grandes cristianos se forman al tomar grandes decisiones, cuando las hacen de tal manera que están obedeciendo al Señor, como en esta historia, creyendo al Señor con seguridad, con determinación. Cuando estés seguro de que conoces la voluntad de Dios, no titubees ni un segundo. Levántate, obedece. Los resultados a tu obediencia te sorprenderán. Los resultados a tu obediencia te mostrarán cosas increíbles. Quiero terminar con esto. Si aquel tiempo en este pasaje fue uno de los días que quedaron grabados con una intensidad fuerte en la memoria de Josafat, en la memoria del pueblo de Israel, esa adversidad que olía a tragedia, esa circunstancia que parecía que iba a ser terrible e iba a traer un descontrol total a lo que ellos estaban viviendo. Esa adversidad que tal vez se iba a convertir en algo muy complicado, se convirtió en un triunfo total, y Dios nos muestra cómo entresacar lo bueno de lo malo. Los judíos, dice la palabra, regresaron con más de lo que habían dejado en su propia casa. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Escucha, amado, Dios toma las circunstancias, aún esas circunstancias traumáticas, esas circunstancias que a ti te parecen trágicas, te parecen incorregibles, y las convierte en auténticos triunfos. Esa experiencia puede ser tuya o puede ser mía, si actuamos de acuerdo a los principios que encontramos en la bendita palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer nuestra impotencia y tenemos que rechazar la tentación de buscar respuestas en lugares equivocados, en fuentes equivocadas. Trae a tu mente quién es el Señor y lo que Él puede hacer por ti, lo que Él hará por ti. Mantén ese pensamiento firme en tu mente y actúa confiadamente y en obediencia, y Él lo hará. Él mostrará el favor para contigo y para con los tuyos. Yo creo esa palabra. Y creo que hoy es tiempo de actuar. Hoy es tiempo de no dejar pasar y solamente ver lo que está sucediendo. Hoy es un tiempo en donde podemos, como este hombre, actuar en fe y creer al Señor que Él hará grandes cosas entre nosotros. Dios te bendiga. Gracias por escuchar esta palabra y gracias por recibirla. Yo creo en el nombre de Jesús que tendrá un efecto poderoso en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el ministerio que Dios te ha dado, en la obra que el Señor ha puesto en tus manos. Bendiciones.